Hola, en este caso vamos a hablar sobre la jerarquía de archivos en Linux, donde básicamente esto es un estándar de la jerarquía del sistema de archivos donde se describe la estructura de directorios y su contenido en Unix y los sistemas operativos similares a Unix, que en este caso por ejemplo Linux. Este estándar explica dónde se deben ubicar los archivos y directorios y qué deben contener. Cabe destacar que este estándar es mantenido por el Free Standard Group en Unix como el sistema operativo donde todo se considera un archivo. Solo las distribuciones Linux siguen el FHS o File System Hierarchy Standard porque cada distribución tiene su propia política, debido a la cual puede notar algunas diferencias en la estructura del árbol de directorios de diferentes distribuciones. Pero si se desea obtener información sobre el FHS en su sistema, solamente hay que ingresar el comando man que vimos anteriormente y escribimos man HIER. Si damos enter, vemos acá que nos da una descripción de la jerarquía del sistema de archivos, en este caso de la distribución Manjaro, y como ven aquí nos da básicamente una descripción de cada uno de los directorios y qué contiene y para qué se usa. Como ven acá, la lista es extensa donde nos explica bien detalladamente dónde debemos colocar cada uno de los archivos que vayamos a crear en nuestro sistema, ya sea una librería, un archivo de configuración, o donde podemos encontrar archivos de configuración de programas, donde podemos encontrar logs, etcétera, etcétera. Como ven acá tenemos lo que es el directorio raíz, que es la barra, donde básicamente aquí comienza el árbol de directorios de Linux o de los sistemas basados en Unix. Si le hacemos por ejemplo un ls a la barra, vamos a ver todos los directorios que tenemos acá dentro, tanto archivos como directorios. También podemos pasarle la opción "-l" a la barra del comando ls para que nos los muestre de esta forma un poquito más organizado. Y el directorio raíz básicamente es donde están todos los directorios del sistema Linux, donde todo lo que hay en su sistema se puede encontrar en este directorio raíz, incluso si están almacenados en diferentes dispositivos virtuales o USBs o cualquier dispositivo físico. Todo siempre va a caer sobre la ruta raíz de Linux. Entonces en Linux normalmente tenemos lo que son directorios binarios, directorios de configuración, directorios de datos, directorios de memoria, directorios variables, entre otras más. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de directorios. Vamos a ver ahora lo que son los directorios binarios, donde básicamente están los archivos binarios que contienen código fuente compilado o ya el código de máquina. También se denominan archivos ejecutables. Los directorios binarios que tenemos en Linux son, por ejemplo, el /bin, /sbin, /lib y /opt. Vamos a comenzar viendo lo que es el /bin. Lo mostramos con ls para ver su contenido, y este básicamente contiene todos los binarios de los usuarios, los ejecutables, los comandos de Linux y los comandos comunes, que son como por ejemplo el comando cat, cp, cd, ls, entre otros más. Si le hacemos por ejemplo un ls /bin y damos enter, vamos a ver acá todos los archivos que contiene dicho directorio, que básicamente son todos los comandos o los ejecutables que podemos correr en nuestra máquina. Pero si queremos mostrarlo de una manera más cómoda, hacemos lsbin y le pasamos el comando more, el resultado del ls, para que nos los muestre en formato de paginación, y de esta manera poder ir viendo los comandos que tenemos disponible. Por ejemplo, tenemos el comando acá que se llama por ejemplo cat, que ya lo vimos en videos anteriores, como también otros comandos conocidos como cp y así sucesivamente. Pero básicamente este directorio contiene todos los comandos que podemos ejecutar en Linux. También tenemos el directorio, por ejemplo, /sbin, el cual también contiene archivos ejecutables, pero a diferencia del /bin, solo contiene binarios del sistema que requieren privilegios de root para realizar ciertas tareas y son posibles para el mantenimiento del sistema. Por ejemplo, uno de estos comandos son fsck, el comando ifconfig, entre otros. También tenemos el directorio /lib, donde este básicamente contiene todas las bibliotecas compartidas que suelen ser utilizadas por los directorios bin y sbin. También contiene el módulo del kernel. Estos nombres de archivos se pueden identificar como por ejemplo con lib más cualquier cosa, en este caso .so. También dentro del directorio /lib tenemos lo que son el /lib /módulos, donde escribimos acá ls/lib/módulos. Si
hacemos un ls, vamos acá que tenemos algunos módulos acá, por ejemplo en este caso de Manjaro, y en pocas palabras este directorio almacena los módulos del kernel y tiene un directorio para cada kernel instalado. Los módulos están destinados a usar soporte de hardware adicional sin hacer un nuevo kernel. Por ejemplo, acá vemos que tenemos diferentes kernels en esta distribución, por ejemplo en mi caso de Manjaro, tanto el 5.10 como el 5.13. Si vemos uno de estos directorios, aquí vamos a ver todos los módulos del kernel disponibles para esta distribución. Y por último también tenemos acá lo que son directorios lib, pero en este caso lib32 y lib64. Si escribimos acá 64 vamos a ver el contenido. También vemos que tenemos librerías, que durante el tiempo de compilación de las bibliotecas encontrarás los directorios, por ejemplo en este caso lib32, que no es mi caso, pero sí el lib64, que aclaran el tamaño del registro que se utilizará. Un sistema por ejemplo de 64 bits puede ser compatible con binarios de 32 bits. Y por último vamos a ver el directorio que se llama OPT, que básicamente es la abreviatura de opcionales o optional. Su objetivo principal es almacenar paquetes de software de aplicación opcionales, donde las aplicaciones complementarias de proveedores individuales deben instalarse en la barra OPT. Por lo tanto, en algunos sistemas el OPT está vacío, ya que es posible que no tenga ninguna aplicación complementaria. Ahora vamos a hablar sobre los directorios de configuración de Linux, donde estos contienen archivos configurados que configuran los parámetros y configuraciones iniciales de algunas computadoras y programas. Estos directorios son por ejemplo el /boot y el /etc. El directorio /boot contiene lo que son archivos de cargador de arranque que son esenciales para arrancar el sistema. En otras palabras, solo contiene archivos que son necesarios para que un sistema Linux básico funcione. Puede encontrar el directorio /boot. Si vemos por ejemplo el contenido de este directorio, que es /boot, damos enter. Acá podemos también encontrar el directorio /grub, que contiene por ejemplo el archivo grub.cfg, o en un sistema de archivos más antiguo sería grub.conf, que este define el menú de arranque que se muestra antes de que inicie el kernel, y es el que nos permite tener básicamente el grub, colocar múltiples sistemas operativos en una misma máquina y desde un menú simple elegir cuál queremos bootear o con cuál queremos iniciar nuestra computadora. Y también tenemos el directorio /etc, el cual contiene todos los archivos de configuración relacionados con la máquina, donde casi todo lo relacionado con configuración de su sistema o del sistema se encuentra en este directorio. También contiene un script de shell de inicio y apagado que se utiliza para iniciar y detener un programa. Aquí todos los archivos son estáticos y están basados en texto y no se pueden colocar archivos binarios en este directorio. El significado de este directorio es bastante controvertido, ya que anteriormente se le conocía como etcétera porque tiene las iniciales de etcétera que se utilizan normalmente, porque se podían contener todos los archivos que no pertenecían a ningún otro lugar, pero recientemente su significado más probable es Editable Text Configuration o configuración de texto editable, o también Extended Tool Chest o caja de herramientas extendidas. Los archivos de configuración normalmente tienen la extensión .conf, como vemos acá. Algunos directorios que tienen algunas distribuciones Linux son por ejemplo el /etc /init.d, donde el término init es la abreviatura de initialization o inicialización, y este directorio contiene un script para controlar el sistema o para iniciar y detener los demonios o procesos en segundo plano, y el init es un proceso de demonio que continúa ejecutándose hasta que se apaga el sistema. También tendríamos por ejemplo lo que es el X11, como por ejemplo el archivo de configuración de la pantalla gráfica xor.conf, como también tenemos el directorio scale o de skeleton o esqueleto, donde básicamente tenemos acá, si damos enter, en este caso no nos aparece nada ya que solamente tiene archivos ocultos en este caso, pero si colocamos -a vamos a ver que tenemos archivos que normalmente son los que se copian cuando creamos un usuario, y estos archivos por defecto se le van a copiar al usuario nuevo que creemos. En pocas palabras, su propósito es servir el conjunto básico de archivos, su propósito es servir al conjunto básico de archivos un marco básico que se puede utilizar para la creación de nuevos usuarios. Quiere decir que si creamos un usuario, automáticamente todos estos archivos se le van a copiar en el directorio home de ese usuario que creamos. Ahora vamos a ver los directorios de datos de Linux. Estos básicamente se utilizan para almacenar datos, valga la redundancia, del sistema. Los directorios de datos, estos directorios son por ejemplo /home, /root, /srv, /media,
barra mnt y barra tmp. Entonces el directorio, por ejemplo, barra home que tenemos acá, guarda lo que es archivos personales de los usuarios. Como ven acá, tengo una carpeta que tiene el nombre de mi usuario dentro del directorio barra home, lo que significa que toda mi información y mis datos estarán almacenados dentro de esta carpeta. Si le hago, por ejemplo, un ls a JSON, voy a ver que acá tengo las carpetas que he creado durante el curso y carpetas personales como descargas, documentos, escritorio, entre otras más. También tenemos el directorio raíz o el directorio barra root. En este caso es un directorio que solamente tiene acceso el usuario root, y en pocas palabras este es el home del usuario root. Como vimos anteriormente, el home de los usuarios normales está dentro de barra home, pero el home del usuario root está en barra root. Si colocamos acá sudo ls barra root, vamos a poder ver el contenido de este. Colocamos nuestra contraseña y en este caso no tiene nada, pero si colocamos acá -a nos muestra los archivos ocultos, y como ven son los archivos más comunes que tiene un usuario por defecto. Deben tener pendiente y no confundir lo que es la barra o el directorio root con el directorio root del usuario. Este es el inicio de la jerarquía del sistema de archivos y este es el directorio home del usuario root. Si yo, por ejemplo, me logueo con el usuario root de esta forma, coloco la contraseña y le hago, por ejemplo, un cd para que me lleve al home y hago un pwd, voy a ver que estoy ubicado en el home, que en este caso es barra root, el home del usuario root. Coloco exit para salir de esta terminal o de este shell del usuario root y vuelvo a mi shell antiguo. También tenemos el directorio srv, que es la abreviatura de servicio o service, donde si por ejemplo colocamos acá ls-srv, vemos acá que tenemos varias carpetas como ftp y http, y en pocas palabras este directorio contiene datos específicos del servidor para los servicios proporcionados por el sistema como www, cbs, ftp, entre otros más. También tenemos el directorio barra media en algunas distribuciones, por ejemplo en este caso que es Manjaro no la tenemos, pero básicamente este directorio actúa como un punto de montaje para dispositivos de medios extraíbles como CD-ROM, disquete, dispositivos USB, etc. Este directorio es recién introducido y por lo tanto un sistema también puede ejecutarse sin este directorio, como en este caso de Manjaro, que no lo tiene por defecto. Ahora vamos a ver el directorio barra mnt, que este sí lo contiene Manjaro, por ejemplo, y este básicamente significa mount o montaje, ya que normalmente este debe estar vacío y los administradores de sistemas solo pueden montar sistemas de archivos temporales en este caso. Y por último vamos a ver el directorio tmp, donde este básicamente significa temporary o temporal en español, y los datos almacenados en este directorio barra tmp son temporales y pueden usar espacio en disco o RAM. Cuando se reinicia el sistema, los archivos de este directorio se eliminan automáticamente, por lo que es aconsejable que nunca se use este directorio para almacenar datos importantes. Ahora vamos a ver los directorios de memoria de Linux, donde básicamente estos contienen archivos de todo el sistema, toda la información del dispositivo, el proceso que se ejecuta en datos o información relacionada con el sistema de almacén en este directorio. Estos directorios básicamente son barra dev, son por ejemplo ls-barra dev, donde vemos acá diferentes archivos y directorios, barra proc, y barra sys. Entonces el directorio, por ejemplo, barra dev es la abreviatura de device o dispositivo. Como saben, en el sistema operativo Linux todo es un archivo. Parece ser un archivo normal, pero no ocupa espacio en disco. Los archivos que se utilizan para representar y acceder a dispositivos se almacenan aquí, incluidos dispositivos de terminales como USB. Todos los archivos almacenados en barra dev no están relacionados con dispositivos reales. Algunos también están relacionados con dispositivos virtuales. Por ejemplo, como vemos aquí, tenemos barra dev barra null, donde este archivo básicamente se considera como un agujero negro donde tiene almacenamiento ilimitado, pero no se puede recuperar nada de él. Por ejemplo, este puede ser utilizado para descartar una salida del terminal que no se puede recuperar. Por ejemplo, si queremos escribir echo y enviarlo, echo hola, y enviarlo a barra dev barra null, vemos que no nos devuelve ningún error, lo que significa que este mensaje se le ha redireccionado a este archivo, pero no podemos recuperar
liberar nada de este. Básicamente por eso le llaman el agujero negro, ya que todo puede entrar pero nada puede salir. Ahora vamos a ver el directorio /proc, donde proc quiere decir proceso o process en inglés, y este es igual que /dev, ya que tampoco ocupa espacio en disco y contiene información sobre los procesos. Es un pseudo sistema de archivos que contiene información sobre los procesos que se están ejecutando o están en ejecución, y también funciona como un sistema de archivos virtual que contiene información de texto sobre los recursos del sistema. Por ejemplo, tenemos un archivo acá que se llama CPU info. Si le damos un cat a este archivo dentro de proc CPU info, vamos a ver información relacionada a nuestra CPU, como vemos acá. Como ven acá, nos indica que tiene 4 procesadores y muchísima información sobre este. Como ven acá, esto nos muestra bastante información sobre nuestro CPU, como también el archivo meminfo, que básicamente contiene información sobre nuestra memoria RAM, como vemos acá. Y por último vamos a ver el directorio /sys, donde este básicamente es la abreviatura de system o sistema, y básicamente contiene información del kernel sobre hardware y fue creado para el kernel de Linux en la versión 2.6. Es una especie de /proc y se utiliza para la configuración plug and play. Ahora vamos a ver el directorio de recursos de sistema, que es básicamente ls-usr. Cabe destacar no confundir esto con usuario, sino que esto significa Unix System Resource o recursos del sistema Unix. Y también es llamado jerarquía secundaria, ya que contiene binarios, bibliotecas, documentación para todas las aplicaciones del usuario. Solo contiene datos de lectura que se pueden compartir. Por ejemplo, si hacemos un ls de UCR o de Unix System Resource, vamos a ver acá que tenemos un /bin, /lib, como vimos anteriormente. Aquí tenemos un /lib32 y lib64, como vimos anteriormente en el directorio raíz. Por tanto, se considera una jerarquía secundaria, como mencionamos anteriormente. Aquí básicamente el directorio bin, en este caso, contiene comandos binarios no esenciales para todos los usuarios. Si no puede encontrar un comando en /bin, lo puede buscar en /ucr/bin, como vemos acá. También tenemos la carpeta include, la cual contiene archivos de inclusión estándar del lenguaje C. También tenemos el lib, que contiene bibliotecas que los usuarios no ejecutan directamente. En otras palabras, contiene binarios para /ucr/bin y /ucr/sbin. También tenemos acá la carpeta share o compartir, la cual contiene datos compartidos independientes de la arquitectura. También tenemos la carpeta local, la cual se usa para instalar software localmente. Significa que todos los programas de usuario que instalará desde la fuente se instalarán aquí. Y por último tenemos ASRC, que básicamente es la abreviatura de source o fuente en español, y se utiliza para almacenar código fuente, como por ejemplo el código fuente del kernel con sus archivos de encabezado. Ahora vamos a ver los directorios de variables, o en pocas palabras el directorio que se llama /var, que es la abreviatura de variable o variable en español. Aquí es donde se almacenan todos los archivos que tienen un tamaño inesperado y cuyo contenido se espera que cambie continuamente. Por eso se nombra como variable. Durante el funcionamiento normal del sistema, por ejemplo, archivos de registro, archivos de cola, archivos de caché, archivos de logs y estos archivos, y así sucesivamente, estos son los archivos que almacena este directorio normalmente. Si vemos un contenido, vemos acá que tenemos diferentes carpetas, tanto para caché, para logs, incluso para optional, mails y muchos más. Aquí tenemos por ejemplo el directorio log, que si vemos un contenido /var/log, vamos a ver que contiene todos los archivos de registros, por ejemplo como el journal, logs por ejemplo del VMware, que es donde tengo virtualizado esta distribución, como también por ejemplo si instalamos MySQL, se crearía una carpeta para almacenar acá los logs de MySQL, Postgre y así sucesivamente. También tenemos el directorio caché dentro de var, que básicamente este almacena todos los datos de la caché de la aplicación. Esta caché se genera localmente mediante entrada y salida o cálculos, y la caché debe poder regenerar o restaurar los datos. Estos archivos se pueden eliminar sin pérdida de datos. También tenemos la carpeta /spool, que básicamente se utiliza para poner en cola los archivos que esperan ser procesados, por ejemplo colas de impresión y colas de correo. Como vemos acá tenemos una carpeta dedicada para el mail, y por último tenemos el /var/lib, que es básicamente el directorio que almacena los archivos que contienen información de estado como bases de datos, y los datos de archivos se modifican a medida que se ejecutan sus respectivos programas. Ahora vamos a ver los directorios no estándar, que básicamente son directorios que no pertenecen al estándar FHS
FS, por lo tanto se denominan de esta forma, directorios no estándar. Algunos directorios no estándar son, por ejemplo, el directorio ls.cd-rom, que algunas distribuciones la pueden tener, otras no. También tenemos el directorio /room, que en este caso en Manjaro sí la tenemos, y tenemos acá un contenido. Y básicamente en este directorio cd-rom, un CD de nuestra computadora se puede montar en este directorio. Idealmente, de acuerdo con el FHS, el cd-rom debe montarse debajo de /media. También tenemos el directorio /room, que en este caso en Manjaro sí lo tiene, donde este almacena básicamente datos variables en tiempo de ejecución. Con datos variables nos referimos a datos sobre el sistema en ejecución desde el último arranque que tuvo. Por ejemplo, ejecutar demons o demonios, que estos básicamente son procesos en segundo plano. Y por último también tenemos un directorio que se llama /lost+found o perdido más encontrado, donde por ejemplo, durante la caída del sistema o cualquier otra situación, cuando el verificador del sistema de archivos de Linux, el comando fsck recupera datos perdidos. Estos datos se almacenan en este directorio. Los datos pueden estar en buenas condiciones o no. Como ven, es un directorio donde solamente root puede acceder, por tanto colocamos acá sudo para ver su contenido, y en este caso está vacío. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerda suscribirte, dale me gusta, activa la campanita y nos vemos en un próximo video.